episodio número 117 de este podcast Hacia lo Salvaje. Madre mía, cómo va pasando el tiempo. Es impresionante ver cómo este proyecto se va dando forma a sí mismo casi sin darme yo cuenta, como si tuviera su propia energía, su personalidad y su rumbo, lo cual me alegra porque de alguna manera se ha convertido en mi brújula, mi dirección en este caminar por la vida. ¿Y dónde nos va a llevar hoy el podcast? Igual te preguntas. Pues nada más y nada menos que a México. Una tierra tan llena de contrastes y variedad que una no sabe por dónde empezar. Antiguas ruinas de civilizaciones como la maya y la azteca. La presencia de comunidades indígenas que todavía hoy conservan sus tradiciones. Esas playas paradisíacas famosas en el mundo entero. Los arrecifes de coral del Caribe o las montañas de la Sierra Madre. Sus festivales y celebraciones llenos de color, y es que ¿a quién no le viene a la cabeza el Día de los Muertos al pensar en México? Pero también la celebración de la Independencia o el Carnaval. Y tacos y enchiladas y guacamole, porque cuando viajamos lo hacemos con todos los sentidos y la gastronomía es siempre un ingrediente esencial del viaje. Pero bueno, ya iremos viendo qué derroteros toma esto. De momento, vamos para allá. Y qué mejor que hacerlo que con un ¡Que viva México! El grito, también conocido como Grito de Dolores, el grito que representa el inicio de la independencia de México contra los colonizadores y opresores españoles. Hoy, símbolo de unión e identidad nacional. Estás escuchando Hacia lo Salvaje, el podcast de aventura, naturaleza y deporte con voz de mujer. Yo soy Ana Cortés y durante los siguientes minutos te invitaré a disfrutar de la naturaleza de forma activa, consciente y responsable para que te sientas mejor por dentro y por fuera. Tu dosis de vitamina salvaje ya está aquí, así que sube el volumen que arrancamos. Bianca Bodero es CEO y fundadora de Once, la primera agencia de viajes para mujeres en México. Bianca nació en Brasil, creció en España y ahora vive allí, en México. Con ella charlaremos en la entrevista y nos contará qué le ha llevado a asentarse, con todas las comillas del mundo, en México. Que ya lo verás, pero lo del viaje para Bianca es mucho más que ir de un lugar A un lugar B. Incluso llega a hablar de la medicina del viaje. Nos contará su transitar por diferentes etapas, la gestión de equipos comerciales, la comunicación, un gran viaje, la cooperación, hasta cómo poco a poco la vida le ha ido dando las semillas necesarias para emprender en lo social. Con ella nos acercaremos al trabajo de las tejedoras que hilan con algodón nativo y tiñen con caracol púrpura, las mujeres del manglar, o la variedad de paisajes por las que nos podemos perder para llevar a cabo ruticas de senderismo. Pero antes de eso, arrancaremos en el norte de México, concretamente en el municipio de Huachochi, una población en el estado de Chihuahua, localizada en la Sierra Madre Occidental. Lo haremos en la sección de Mujeres Inspiradoras para conocer a Lorena Ramírez, mujer indígena de la comunidad rarámuri, atleta y corredora de ultrafondo, que siempre que puede compite con sus huaraches y la ropa tradicional. Su ejemplo sirve para dar visibilidad a la lucha de estos territorios por conservar sus raíces, pero también como inspiración para muchas mujeres de su comunidad. Pero no te adelanto más, es tiempo de sintonizar con el dial online más salvaje de todos los tiempos para repasar nuestras noticias, eventos y sugerirte, como siempre, una rutica de la mano de Comut en la sección de la Rocola Salvaje. Al menos 4 mujeres intentarán el Everest sin oxígeno esta primavera. La andorrana Steffi Troguel, la mexicana Viridiana Álvarez, la nepalí Bhuti Sherpa y la india Smita Dorji han confirmado su tentativa, y es que solo 9 mujeres han coronado el techo del mundo sin usar oxígeno suplementario hasta ahora.
Angelica Reiner se sube al 9º grado con Escalamaster. La escaladora italiana es campeona del mundo de escalada en hielo y gran especialista de tri-tooling. Repite la vía de Perles, su primer 9A. La Strade Bianche, desde que inició su andadura en 2007, se ha convertido en una de las citas imprescindibles del ciclismo mundial. Una carrera que tiene como telón de fondo la región mítica de la Toscana. Pues bien, la categoría femenina se enfrentaron a un recorrido de 136 kilómetros donde se impuso la neerlandesa Demi Vollering. Julia Vallespín, artista, y María Fernández Sanz, técnico deportivo en alta montaña, profesora de esquí titulada y con gran experiencia deportiva, están llevando a cabo las ascensiones que salen en el libro Mujeres y Montañas, Nacimiento del Pirineísmo Femenino, escrito por Marta Iturralde, para dar a conocer las primeras mujeres que ascendieron los picos del Pirineo, uniendo así el reto deportivo y el aspecto histórico-cultural. Te dejo el cartel con toda la info en las notas del podcast, pero te adelanto que las próximas ascensiones son el Viñemal con crampones, el Pico entre Puertos y la Brecha de Ronaldo con esquís de montaña y el Pic du Midi de Vigo con esquís de montaña. Ole ahí mi francés, ¿eh? Un nuevo acuerdo protegerá la biodiversidad marina en aguas internacionales. El marco legal, conocido como el Tratado de Alta Mar, colocaría el 30% de los océanos del mundo en áreas protegidas, destinaría más dinero a la conservación marina y cubriría el acceso y el uso de los recursos genéticos marinos. 3 estudiantes universitarias de León idean una copa menstrual capaz de detectar enfermedades de transmisión sexual. El producto cambia de color en caso de que se produzcan variaciones en el pH vaginal al ser usado. Y para terminar, las rúticas de la mano de Komoot. En el perfil de Hacia lo Salvaje de esta aplicación para la planificación y navegación de rutas, te he dejado una colección que he llamado Ascensiones a picos en bici, tanto en mountain bike como en bici de gravel. Algunas son más exigentes y duras que otras, pero ninguna de ellas tiene una gran complicación técnica. La mayoría están concentradas en Pirineos, pero tienes propuestas en varios puntos de España y de Francia. Por destacar algunas, el Pic de Midi de Vigo, otra vez, subes al Tourmalet en carretera y luego se inicia la pista hasta las antenas. Picoliena, impresionante porque una vez arriba puedes ver la norte del Perdido, espectacular. Jabalambre, como parte de una etapa de montañas vacías, inolvidable. Pico Amor, techo de la provincia de Ciudad Real, o el Rocacorba, un icono ya de la bici de gravel que no solo destaca por su figura, sino por el santuario omnipresente sobre la roca. Y hasta aquí la Rocola Salvaje. Recuerda que en las notas del podcast tienes el link con todos los enlaces para ampliar la información y mi perfil de Hacia lo Salvaje a Komoot. Mi nombre es Lorena Ramírez Hernández, soy corredora de Aramo. Que me omera reída, que me navanira, que me omera cloida, omera nira reída. Que manari, carrayo chenit, chiniri. Estamos con agua en terreno de chiniri. Pues como digo, nosotros fuimos nacidos para correr, digamos desde que cuando crecimos, porque tenemos la sangre de Aramo. Llena canilla, kit con llena bastante una guaya. Empecé Huachochi, 10 kilómetros. Y Cuauhtémoc, 42 kilómetros. Cuauhtémoc, tercer lugar. Primer lugar, 18 años, Cuauhtémoc. Pues siempre caminábamos, tras de las chivas puedes caminar dentro de 6 horas, 4 horas en la montaña. En esos tiempos podíamos caminar, digamos, unas 3 horas cargada con cosas en la espalda, trayendo nuestros mandados para comida en la casa. Nico llena una canilla tiba, si miraba España, mira, un vestido blanco. Sí, guarachos. ¿Otros tenis? No, guarachos. Buena, chitalo, palimagua, tenis, que venegaba. Que venegaba, más venezolano. Cuando vamos a correr antes, siempre tomamos pinole y frijoles, lo que sería nuestra dieta, ¿no?, principal.
Bien, la nakanili me palin makumuli bin inargo. La rishiru ilara. Nalira ni nakanili me palin makumuli bin nawago. Estoy muy contento y estoy agradecido juntamente con Lorena. Yo espero que haya más invitaciones para otros países y espero que podamos encontrar un patrocinio allá. Y pues yo quiero que algo haya bueno para nosotros, para comunidades de rarámuris. Que haya apoyo o lo que se pueda hacer. Lorena Ramírez Hernández es una corredora de fondo y ultrafondo de la comunidad indígena Rarámuri o Tarahumara, una etnia que habita en la Sierra Madre Occidental, en el norte de México. Se hizo mundialmente conocida tras haber ganado en 2017 la Ultra Trail Cerro Rojo, una carrera de ultrafondo de 50 kilómetros, porque lo hizo en un tiempo récord, en 7 horas 20 minutos, y además por haberlo hecho con sus huaraches, unas sandalias típicas de su comunidad, y su traje convencional hecho por ella misma. Igual además te suena porque ha venido al menos un par de veces a España a participar en el Tenerife Blue Trail. Ha sido portada de Vogue México y su popularidad terminó de explotar en el documental que relata su vida, Lorena, la de pies largos. La historia de Lorena no solo es admirable por sus logros deportivos, sino también por la defensa de su cultura y la visibilidad que ha dado a su comunidad. Su éxito deportivo ha tenido un impacto muy positivo en otras mujeres indígenas que han encontrado en ella un modelo a seguir, una fuente de inspiración, porque es ejemplo de empoderamiento. Estas mujeres se enfrentan a múltiples formas de discriminación y marginación. Van desde la falta de acceso a la educación y a la salud hasta la violencia de género y la invisibilización de sus aportes a la sociedad. De hecho, Lorena ha denunciado estos problemas y ha utilizado su voz y su plataforma para crear conciencia sobre la importancia de la igualdad de género y el respeto a los derechos de las mujeres indígenas. Lorena no pudo cursar la primaria, que tenía que correr 30 kilómetros diarios a la escuela y sus padres no se lo permitieron. Además, preferían que se quedara en casa ayudando a las labores del hogar. De hecho, como has podido escuchar en este vídeo, que forma parte de un artículo de Verne El País, que tienes en las notas del podcast, a Lorena le cuesta mucho hablar en español. Es su hermano Mario el que le ayuda con las traducciones cuando salen fuera de su comunidad. Y como te decía, además de su lucha feminista, la carrera de Lorena Ramírez también es una muestra de la defensa de la cultura local de su comunidad, que se ha ido enfrentando a lo largo del tiempo a muchos desafíos, incluyendo la pérdida de tierras y la discriminación. Lorena no recibe apoyo de autoridades públicas y tampoco ha aceptado el patrocinio deportivo de grandes marcas. Sigue compitiendo sin las zapatillas último modelo, sin pulsómetro, ni GPS, ni un plan de entrenamiento definido. Sigue con su día a día. Cuando llega a la carrera se presenta con una falda, una blusa y unos huaraches, esas sandalias tradicionales elaboradas con hule o neumáticos reciclados. María Lorena Ramírez Hernández es pastora. Cuida el ganado de su familia en esta comunidad indígena mexicana conocida históricamente por su resistencia y por sus especiales dotes para correr a larga distancia. De hecho, el término rarámuri significa pies ligeros. Esta tradición ha sido practicada por siglos y se cree que es una forma de caza y transporte de alimentos. Su hermano, su padre y su abuelo también han sido corredores, y su hermano José Mario Ramírez y su hermana María Juna Ramírez Hernández también compiten con ella. La rutina de la familia incluye caminatas y escaladas por el monte. Cuando eran más pequeñas, podían caminar durante 5 o 6 horas siguiendo a sus cabras o acompañando a su padre al pueblo más cercano para comprar comida. Además de las largas caminatas en terrenos con mucho desnivel, los rarámuris tienen una técnica muy depurada gracias a sus sandalias. Son completamente planas y van desde que son niños.
Corren aterrizando sobre el medio pie en lugar de con el talón, un método que da mejores resultados y que a muchos profesionales les cuesta años dominar. Eso sí, no hay un plan de entrenamiento formal más allá de su día a día. Verás, el sistema de cañones Tarahumara tiene una extensión de 60.000 kilómetros cuadrados. Más o menos, para que te hagas una idea, Andalucía tiene 87.000. Alcanza más del doble de profundidad que el Gran Cañón del Colorado, en Arizona. Así que ya te imaginarás los kilómetros y el desnivel tan abrupto que tiene su patio de recreo para el entrenamiento. Su dieta a punta es muy básica, incluye frijoles y pinole, un polvo de maíz que al mezclarlo con agua, por lo visto, da energía para buen rato. Cuando es temporada, pues también consumen nopales, un tipo de cactus comestible típico de México, y quelites, una hierba silvestre que ellos cocinan con cebolla. Vamos, que ni barritas, ni geles, ni pastillas de ningún tipo. Pero como ella misma dice, aunque disfruta mucho corriendo, no lo hace por el reconocimiento, por la foto. El dinero que ganan en las carreras lo utilizan para alimentos. Si no ganamos las carreras, no sacamos nada. Es una forma de sostener nuestra familia. Por tanto, correr es su forma de salir adelante, su forma de ganarse la vida, como lo ha sido siempre. Lorena quiere seguir corriendo durante mucho tiempo y aunque le emociona ir a otros países, lo que más le gusta es correr en Chihuahua, en casa, donde desde niña lo hizo y donde ahora es toda una referente. Lorena es una de las 8 mujeres que me recomendó Bianca Bodero para abordar esta sección de mujeres inspiradoras. Puedes leer un poquito de las demás en las notas que te dejaré en el podcast. Es un artículo de Once con las 8 mujeres que inspiran su camino. Y es que, como en este artículo se menciona, para Once somos presente, pasado y futuro, co-creadoras del significado de ser mujer y compañeras de un viaje en comunidad llamado existencia con el que buscamos alcanzar nuestros sueños. Bianca Bodero es CEO y fundadora de esta agencia de viajes para mujeres en México, Once, y de su periplo por el mundo, de cómo aproximarse al viaje, de cómo entiende ella y Once nuestra relación con el planeta. De todo eso va esta entrevista. Así que no me entretengo más. Vamos a conocerla y así adentrarnos un poquito más en México. Bueno, Bianca, bienvenida al podcast de Hacia lo Salvaje. Pues buenos días desde Oaxaca, México, Ana. Un placer estar aquí compartiendo este maravilloso tema que es lo salvaje y las mujeres. La verdad es que tenía muchísimas ganas de hablar contigo, ¿no? Porque hay muchas cosas en común y, bueno, pues quería aprovechar también este espacio para viajar contigo, ¿no? Y que nos descubras esos rincones de México a los que tenemos tantas ganas de ir. Pero antes de eso, vamos a empezar hablando un poquito de ti. Naciste en Brasil, creciste en el Mediterráneo y México ahora es tu casa. El viaje está claro que para ti no es una cosa que hace así como unas semanitas al año, ¿no? Pues totalmente. Yo creo que he tardado muchos años de mi vida en definirme como viajera. Cuando la gente me pregunta, ¿tú a qué te dedicas? Digo, pues es que yo soy viajera. No podría definirlo de otra forma y creo que empieza desde muy temprana edad. Exactamente, ¿no? Mis padres son españoles, pero vivieron en Brasil durante 12 años, con lo cual me tocó nacer allí y yo creo que impregnarme también de toda la energía brasilera. Luego fuimos a vivir a Mallorca y pues en realidad yo llevo 10 años dando vueltas ya por el mundo, ¿no? Entonces creo que el viaje ha sido una constante en mi vida. Y ya no solo como momentos, ¿no? de tu vida que vas estando en lugares durante mucho tiempo, sino también en ese recorrer el mundo, ¿no? Con esa mochila a las espaldas. ¿Dónde has estado? ¿Qué es lo que te llevó, ¿no? a hacer ese gran viaje? Y bueno, ¿qué países has visitado?
Pues yo creo que ese gran viaje llegó, bueno, ahora ya hace unos cuantos años yo vivía en Barcelona y pues hará 12 años en este momento, ¿no? Me tocó lo que llaman el retorno de Saturno, lo que llaman en astrología o la crisis de los 30, como lo queramos ver. Y dije, bueno, pues sentí que necesitaba más, ¿no? Que tenía mucha curiosidad y muchas ganas de explorar y que necesitaba un cambio. Entonces dejé un trabajo pues, que llevaba muchos años, ¿no? Una vida pues muy interesante y divertida también y con mucho aprendizaje, pero decidí soltar, ¿no? Decidí soltar y ver que venía. Estuve trabajando en cooperación al desarrollo un ratito porque era lo que siempre había querido hacer, ¿no? De alguna forma. Y pues ahí yo creo que hice mi primer viaje que transformó todo, que fue a Mali, en África. Eh, y regresando de ese viaje, bueno, como digo yo, siempre uno nunca regresa de un viaje de verdad, ¿no? Y nunca regresé realmente de ese viaje, algo se quedó ahí y las ganas pues, de salir a explorar. Entonces ahí empecé mi primer viaje en solitario, o sea, mi primer viaje sin fecha de regreso, más bien, ¿no? Sin destino, sino pues entregándome a lo que es el viaje en sí mismo, ¿no? Y fue un viaje que empezó en Brasil, justamente regresaba un poco al origen de todo y que me llevó durante 8 meses a viajar por todo Sudamérica. Entonces ahí se empezaron a abrir, pues bueno, se empezó a abrir la vida, a desplegarse en matices, colores y formas que yo no me hubiera imaginado, ¿no? Entonces recorrí Brasil, Argentina, Uruguay, Perú, Bolivia. De ahí regresé a España, viajé al sudeste asiático, estuve otros 5 meses recorriendo el sudeste asiático. Y regresando de Asia, pues yo sentí que quería seguir descubriendo América del Sur, ¿no? O sea, había algo de origen mío que era muy, muy, muy importante, ¿no? Y con lo que había conectado, pero también, no sé, algo que yo aprendí viajando es como que cada viajero tiene como una especial conexión con una parte del mundo, ¿no? Y hay gente que es Asia, y hay gente que es África, y hay gente que es América Latina, y hay gente que puede ser la Antártida, no sé. Pero hay un lugar en especial donde sientes que, ¿no? Y yo sentí que ahí era. Entonces regresé en un segundo viaje y ahí ya me quedé a vivir. Entonces ahí ya también cambió la forma de viajar y de entender un lugar, ¿no? En el cual perteneces, no solo viajas. Así que así te he hecho un recorrido muy rápido. Me deja por ahí algún país como Nueva Zelanda, en fin, pero más o menos ese ha sido mi recorrido. Viajera con mayúsculas, sí señor. ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo este gran viaje? Pues ha tenido etapas. La verdad es que yo empecé ese viaje en el 2011 y no he dejado de viajar, Ana. Ya ves. La verdad, porque luego se juntó con el otro gran viaje de mi vida, ¿no? La gran aventura que es la de emprender y realmente ahí no he dejado de viajar. O sea, ha ido como cambiando mi forma, mi acercamiento y es verdad que pues esos viajes, ¿no? En los que no había fecha para regresar, no había un destino, no había esa pura energía del viaje, ¿no? Que te va llevando y que te va invitando a ir soltando cada vez más los planes. Y yo aprendí viajando, ¿no? Que cuantos menos planes hagas, menos planes tienes que cambiar. Total. Entonces, que no es nada fácil tampoco, pero es interesante. Eso ha ido cambiando, obviamente, ¿no? Ahora tengo una agenda, por decirlo de alguna manera, pero no ha acabado. Es un viaje que no ha acabado. A mí me gustaba mucho, que te lo he escuchado en otras entrevistas, el concepto de medicina del viaje. Ujú, sí, sí, fíjate que eso ha sido un gran aprendizaje. Bueno, yo digo, ¿no? Que para mí mi escuela ha sido los viajes, es donde yo realmente he aprendido mm, pues mucho de lo que soy ahora, ¿no? Y de lo que creo, ¿no? Y ha sido en ese espacio de poder compartir sin prisas, ¿no? Con personas que para mí han sido sumamente inspiradoras de diferentes lugares del mundo, ¿no? Y el viaje está ahí, en cualquier esquina, ¿no? Esperándote con una señora que está vendiendo dulces en una esquina, con un señor que estás esperando un autobús para irte a otro sitio y hay una conversación, hay algo, ¿no? Te entregan algo. Entonces yo creo que viajar es estar muy atento a eso
Y la medicina del viaje surge justamente cuando se inicia este proyecto de Once, ¿no? Y es entender que hay una medicina que es en sí la de viajar. Hay muchas otras, hay terapias, hay trabajos, hay muchas cosas que podemos hacer, pero hay una que es genuina de todas estas cosas que estamos mencionando, ¿no? Del entregarse al viaje, a lo que tenga la vida para ti en ese tiempo, ¿no? Y eso lo va a mover y lo va a transformar todo. Entonces sí, tiene su medicina en sí misma. Escuchándote, está claro, ¿no? Que con Once lo que has hecho es poner el viaje en el centro, ¿no? En el centro de tu vida, tanto personal como laboral. Y los ingredientes vienen un poco de, yo creo que de todos estos viajes. Pero a lo largo de tu vida también has pasado por diferentes etapas, ¿no? Por diferentes puestos de trabajo, que yo creo que de alguna manera también marcan, ¿no? El presente, pero que nos damos cuenta cuando echamos la vista atrás, no cuando estamos atravesando, ¿no? Esos momentos. Yo no sé si lo compartes esto conmigo, pero ¿qué experiencias crees laborales, ya no tanto personales, porque ya nos has contado, ¿no? La influencia del viaje, que han sido determinantes para llegar a la idea de lo que es hoy Once? Pues fíjate que yo creo que todas. Y es bien bonito ese momento en la vida en el que te das cuenta que todo ha tenido un porqué y un sentido, ¿no? Para mí fue un cambio muy grande cuando dejé mi trabajo en Barcelona, empecé a trabajar en cooperación y después a viajar, ¿no? Y fue como una rotura también con el mundo productivo, capitalista, ¿no? O sea, como con una forma de vida y creo que como todas las grandes transformaciones pasan por esa crisis y es necesario, ¿no? Entonces para mí hubo como un rechazo un tiempo de todo lo que significaba eso. Luego te das cuenta que fue completamente esencial, ¿no? O sea, yo estudié arte dramático. Durante muchos años me pregunté, ¿para qué he estudiado yo esto, no? Luego enseguida me di cuenta, porque en realidad es una formación humana. Aprendes a observar a las otras personas, aprendes de empatía, ¿no? Aprendes de actitud, o sea, ciertas cosas que son esenciales y que te van a formar como ser humano, ¿no? Luego trabajé con equipos comerciales, coordinando equipos, o sea, era un trabajo de recursos humanos realmente. Y tenía todo el sentido. Y de hecho la primera semilla de Once en mi cabeza era hacer viajes justamente enfocados a empresas, porque era el entorno del que yo venía. Y yo decía, pues bueno, es que al final estamos haciendo actividades que simulan la realidad, nada mejor que un viaje, que es la realidad en sí misma, ¿no? O sea, como para adquirir herramientas. Entonces, esa fue mi primerísima idea de Once. Entonces, fíjate cómo todo tiene muchísimo que ver, ¿no? Y como que a veces sentimos que las etapas de nuestra vida están como disociadas unas de otras y no, todas han tenido un propósito común, ¿no? Que tarde o temprano descubres. Mallorca también ha sido un lugar, ¿no? Donde pues ha estado muy presente en tu vida y allí el turismo es como muy característico. No sé si eso también ha influido a la hora de pensar en Once con ese componente, ¿no? De turismo regenerativo, con ese cuidado, ¿no? Hacia la naturaleza y hacia las personas que habitan ese territorio. Sí, totalmente. Mallorca, fíjate que es una isla maestra para mí en muchos sentidos, ¿no? Porque yo soy y he sido y soy muy nómada. Creo que voy a decir más he sido, que soy muy nómada y muy, pues, con esas ganas de explorar, ¿no? Y Mallorca era un lugar que para mí siempre sentía chiquito y que no pasaban cosas, ¿no? No pasaban de las que yo quería, que era un estímulo cultural, vital, energético, así fuertísimo, ¿no? Entonces, como que he tenido durante muchos años pues un conflicto abierto, ¿no? Con ese regreso a lo que es casa, porque realmente es casa, ¿no? Y que hace muy pocos años que se ha empezado a resolver, eso es importante, hace pocos años que se ha empezado a resolver y a entender también, ¿no? Entonces ya desde ese lugar Mallorca tiene mucho que ver. Y luego, por supuesto, algo que también me di cuenta más tarde, ya después de unos años de Once, es que tenía todo que ver en que yo estuviera haciendo viajes, ¿no? Porque los que hemos crecido en Mallorca,
pues hemos vivido un proceso muy fuerte, ¿no? de identidad, de impacto en el ecosistema desde la forma en la que nosotros nos relacionamos con nuestros propios lugares, ¿no? Las playas a las que ibas, los lugares que frecuentabas y cómo todo eso iba transformándose con un modelo turístico del que hoy pues estamos intentando salir en Mallorca, ¿no? Entonces, es casi que Mallorca el epicentro, ¿no? O sea, un poco pionera en un modelo turístico de impacto masivo que hoy se está tratando de revertir de muchas formas. Entonces, yo creo que haberlo vivido en mis propias carnes, haber crecido con esos impactos y con esas problemáticas que genera, tanto ecológicas como para el tejido social del lugar, tiene todo que ver en que yo esté buscando otra forma de hacerlo, ¿no? Que es como un transitar el rechazo, fíjate, ¿no? Porque en los lugares donde se vive un fuerte proceso de gentrificación o de estos modelos de turismo, la comunidad local desarrolla un cierto rechazo hacia el turismo y al mismo tiempo a veces una dependencia, ¿no? Entonces es todo como muy complejo en realidad. Creo que es como una de las vías ha sido justamente encontrar otra forma de hacer turismo, ¿no? Para transformar todo eso. Me encanta porque muchas veces clasificamos las emociones como positivas o negativas y parece que solo construyen esas que entre comillas marcamos como positivas, pero es más bien esta gestión, ¿no? Y aquí algo que a lo mejor a priori no te gusta sentir, como es ese rechazo, ¿no? Lo has transformado de una manera brutal que bueno, que hace que no solo aporte, sino pues lo que luego hablaremos más tarde, ¿no? Que contribuya. Así que enhorabuena, porque creo que es un gran ejemplo, ¿no? de cómo aprender, ¿no? a gestionar estas emociones. Uh-huh. Y te quería preguntar por la radio, porque sé que has tenido algún coqueteo y no sé cómo esto también, no sé, si ha llegado a influir de alguna manera en Once. Pues mira, de entrada yo siempre digo que la radio fue mi trabajo preferido. Lo disfruté muchísimo y también cuando me invitaste al podcast, o sea, la radio me parece una maravilla y yo tuve mis pinitos en la radio muy jovencita, además, viviendo en Canarias, pero me lo pasaba tan bien, me pareció tan maravilloso, o sea, es un medio, en fin, increíble y claro, tuvo muchísimo que ver también, pues yo creo que en saltar, ¿no? O sea, yo recuerdo la primera vez, yo era locutora de Radio Fórmula, ¿no? O sea, bueno, de entrada que no entendía todos los botones, o sea, radio, de las de parrilla, en fin, con todo, ¿no? Y fue como pues un proceso de encontrar una forma de comunicarse, ¿no? Entonces yo creo que también ha estado presente porque algo que te invita y que te exige un proyecto es justamente ponerle voz, ¿no? Y que hay veces, o sea, es algo que a mí por lo menos me ha enseñado Once, ¿no? O sea, que yo siempre he tenido una visión muy de comunidad, pero que también hubo un momento en el que me dijo, no, toca liderar, ¿no? Y toca poner la voz y toca poner la cara, ¿no? Entonces creo que la radio en ese sentido también me ayudó, pero desde luego es algo que recuerdo con muchísima nostalgia y con siempre ganas de participar en cualquier cosa que tenga que ver radiofónica o podcast, porque me parece un medio increíble, ¿no? Sí, a mí también me gusta mucho porque de alguna manera se genera esa comunicación y ese feedback, ¿no? Que lo que dices, ¿no? Hasta que no empiezas a expresar lo que llevas dentro, por un lado, no sabes cómo está calando, pero es que por otro lado, ¿no? Empiezas a ver bueno, que luego ya tiene la cosa como vida propia, ¿no? Porque en ese compartir, pues van surgiendo, ¿no? Ideas del otro lado que le hacen evolucionar hacia lugares, ¿no? Que a lo mejor tú a priori ni te habías planteado y eso, ¿no? Ese aprendizaje colectivo pues es brutal y viene de ahí, ¿no? De sacar, ¿no? Hacia afuera, de comunicar lo que llevamos dentro. Totalmente. Y es una forma muy bella, ¿no? Porque ya ves que la gran mayoría de las personas somos visuales. Yo soy visual. Por ejemplo, a mí, si me quieres explicar dónde llegar, hazme un mapa. Si me lo dices, o sea, me lo vas a tener que decir 10 veces, ¿no? Pero sin embargo, hay una parte que conectas con una concentración completa, integral,
cuando estás escuchando, ¿no? Cuando estás escuchando la radio, un podcast, ¿no? Un audio. Es otra vibración bien interesante. ¿Qué es la danza de la luna? Y con esta pregunta creo que ya volamos contigo a México. La danza de la luna, pues la danza de la luna es como aterricé yo en México, la verdad, y sin saber muy bien, ¿no? Yo decidí venir a México de una forma, pues un poco como casi todo en mi vida en aquellos momentos, ¿no? Como, venga, va, México, ¿no? Sentía que en ese momento Once ya iba a empezar a demandarme ciertas cosas, entre ellas quedarme en un sitio, y dije, último viaje sin tiempo y sin destino. Y quería viajar de México a Perú por tierra. Entonces decidí venir a México y un amigo de una muy buena amiga, que él estaba en México, le dije, oye, llego en 3 semanas a México. Me dijo, ok, perfecto, aquí te recibimos. Y me volvió a hablar, me dijo, ¿qué fecha es exactamente la que llegas? Digo, esta, y llego con una amiga, iba con mi amiga Patri, ¿no? Me dijo, pues hay una danza de la luna, si quieres estás invitada a llegar. Ni idea de dónde llegaba, ¿no? Pero pues la danza de la luna es una ceremonia que hacen las mujeres de ofrenda que se realiza en un momento particular del año, en este caso era octubre, está muy influenciado por la distancia de la luna, en el que las mujeres están danzando como ofrenda durante varias noches justamente en esa conexión, ¿no? Entonces es algo muy poderoso, muy fuerte, solo desde el punto de vista en el que las mujeres están reunidas, ¿no? En esa danza ofrenda en la que entran al temazcal, salen a las danzas, comen muy poco, beben muy poco, o sea, lo justo, estás pues en un proceso de ofrenda. Entonces así es como yo llegué a México, no como danzante obviamente, porque para ser danzante es un trabajo y un camino de vida, pero sí como apoyo y para entender eso, ¿no? Entonces, ¿cuánto tuvo que ver llegar de esa forma a México, ¿no? Para luego todo lo que iba a pasar. Y no sé si esta idea te llevó a pasar de ese viaje para empresas a un viaje por y para mujeres. Sin duda, pero no me di cuenta en ese momento. No fue en ese momento. De hecho, cuando yo llegué a México, Once ya había comenzado. Yo ya había empezado en Perú, había organizado algunos viajes y ya se había transformado de la idea organizacional a viajes para grupos abiertos o personas viajando solas, que es lo que yo hacía en ese momento, ¿no? O sea, ya como que mucha gente me decía, pero ¿por qué solo para empresas? ¿No? ¿Por qué no si yo quiero viajar con la perspectiva que tú tienes y conocer Perú? Dije, bueno, es verdad, ¿no? Y entonces ya empezó por ahí. Y de hecho, cuando yo llegué a México, ni siquiera llegaba con la idea en firme de voy a sacar una ruta aquí. O sea, por aquel entonces, Once y mis viajes y mi vida personal era todo lo mismo. O sea, donde yo quería viajar, algo se nutría para Once ahí, ¿no? O sea, ya estaba súper conectado, pero no llegué con ese propósito. De hecho, como te digo, mi idea era llegar a Perú por tierra, estar como 3 semanas en México y, como siempre digo, no llegué ni a Guatemala. Me quedé 6 meses. Sí. Qué bueno. Y entonces, ¿cómo se empezó a formar esta idea de viajes por y para mujeres? Pues mira, empezó cuando yo conocí a Concha, que es mi socia en el proyecto, que fue un encuentro de esos que se tienen que dar, o sea, muy, muy mágico y muy loco. Nos encontramos aquí justamente en México. Yo conocí, yo llegué, bueno, como te dije, estuve en este encuentro de Danza de la Luna y de ahí me fui a Michoacán, era Día de Muertos, que también fue como entra a México, pero de lleno, ¿no? Entonces viví Sí. Día de Muertos en Michoacán y ahí conocí a un chico que hablándole del proyecto me dijo, tú tienes que conocer a Concha. Y entonces de ahí me fueron conectando una persona con otra, desde Michoacán hasta San Luis Potosí, y cada persona que me conectaba con otra me decía, no, claro, es que Concha y tú os tenéis que conocer, ¿no? ¡Qué Concha, bueno! sí, y entonces acabamos conociéndonos de casualidad porque justamente ella estaba en el desierto cuando yo llegué y además me llamaron y me dijeron, no te vas a creer, está Concha este fin de semana ahí. Y nos conocimos allí las dos. Fue un encuentro de un fin de semana. Ella estaba con unos amigos y compañeros que también organizan viajes allí.
y pues fue un encuentro como el de la danza de la luna, ¿no? Una semilla que se desplegó y se abrió después. Para mí la primera idea de viajes de mujeres llegó estando en Perú, justamente, ¿no? O sea, yo después de esos 6 meses en México me fui a Perú a seguir con mi proyecto y ahí pues me conecté con una amiga que había conocido hace años que venía justamente de un trabajo con mujeres, ¿no? Y ahí me empezó como que se instaló esa idea en mi cabeza, pero yo desde un inicio era como, no, pero ¿por qué solo para mujeres, no? Fue como todo un proceso y como siempre digo, empezamos haciendo viajes para mujeres, un día, no sé, pensé que le tenía que contar a Concha esa idea y fue ya regresando a México a vivir unos meses después, que le dije, oye, te quiero contar algo y me dijo, vente a visitarme, ¿no? Y me fui a verla y le conté un poco de la idea de mujeres y de dónde surgía. Era de una reflexión común que teníamos las dos, ¿no? De crear unos espacios seguros de sostén para mujeres, en los que pudiéramos explorar y viajar a través de diferentes matices de lo femenino. Y las dos veíamos como una necesidad importante en ese momento de crear esos espacios y de ahí surgió la idea de hacer viajes de mujeres. Qué interesante. Si es que al final yo creo que es lo que hablábamos antes, ¿no? Todos estos proyectos están vivos, ¿no? Y es súper bonito cómo van evolucionando también con nosotras, que de alguna manera, ¿no? Pues van pasando etapas y atravesando, ¿no? Diferentes momentos y van teniendo eso como una luz propia, ¿no? Y muchas veces no sabes si vas tú detrás del proyecto o al revés, ¿no? Es muy curioso. Totalmente. Uh-huh. Turismo regenerativo versus turismo sostenible. ¿Qué diferencias hay entre estos dos conceptos? Mira, yo creo que hay muchas y no, yo no voy a entrar en la parte técnica, cómo explicarlas, pero lo que a mí entendí, o sea, voy a contar lo que yo entendí la primera vez que tomé una formación de turismo regenerativo. La diferencia básica para mí es un cambio de paradigma. Es pensar y ver las cosas desde otro lugar. Y creo que eso es como la gran primera invitación que hace el turismo regenerativo versus el sostenible. El sostenible nos habla de impactos, de cosas concretas, de mediciones, y el turismo regenerativo también las incluye, parte de ellas, pero abarca otra dimensión que tiene que ver con lo espiritual, que tiene que ver con la percepción, que tiene que ver con el sentir. Y eso creo que es lo muy bello y muy necesario, porque para tener una visión a futuro no nos basta con mirar aquí, tenemos que abrir la mente. Y el turismo regenerativo te hace abrir la mente y entender que todo tiene diferentes dimensiones y que hay diferentes relaciones que están sucediendo, ¿no? Entonces yo creo que esa es como la primera gran diferencia, que entiende todo de una forma sistémica, o sea, entiende la vida de forma sistémica, como nosotros partícipes de la naturaleza parte nuestra, ¿no? La interconexión que hay y la atención hacia nosotros mismos también. Entonces hay muchísimas diferencias, muchos matices, pero el primero es cómo te invita a pensar, ¿no? A salir de la caja, a pensar de otra forma, a romper te rompen los esquemas realmente. Y creo que eso es muy importante. Sí, sí, está claro que cambiándonos la perspectiva, pues surgen debates, ¿no? Y soluciones diferentes, está claro. Así es. Y otra de las grandes diferencias que para mí tuvo como, o sea, es muy gráfico y a la vez creo que lo define muy bien, es como hemos pasado, ¿no? de una relación con el entorno en la que el ser humano se ha abastecido, ¿no? de la naturaleza, o sea, ha tomado de la naturaleza. La sostenibilidad nos habla de un equilibrio en el que damos, recibimos, tomamos lo que necesitamos en equilibrio, y la regeneración nos habla de lo que se llama seva, que es ponerte al servicio de. O sea, ya no es que recibo lo mismo que doy, sino que doy más de lo que recibo. Y yo creo que ese es el gran cambio. O sea, ya no basta con que estemos en un punto de equilibrio, porque no estamos en esa realidad contextual a nivel social ni de ecosistemas, sino hay que cambiar el chip y pensar en
dar más, ¿no? Pensar en servir. Total. Porque hasta ahora nos han dado más o hemos tomado más de la cuenta. Es que ahora es el momento de devolver, ¿no? a la tierra lo que es suyo de alguna manera. Vamos a empezar a aterrizar todo esto, si te parece, todo esto de viajes por y para mujeres, todo esto de turismo regenerativo, y lo vamos a hacer en un territorio concreto, en Oaxaca. Déjame que pongamos un poco en contexto porque a lo mejor hay gente que está un poco despistada. Oaxaca está ubicado en la región suroeste del país, de México. Limita al norte con Puebla y Veracruz, al este con Chiapas, al sur con el Océano Pacífico y al oeste con Guerrero. Es el quinto estado más extenso de México, siendo su capital y ciudad más poblada Oaxaca de Juárez, que es además patrimonio cultural de la humanidad. El estado es conocido principalmente por sus pueblos indígenas y afromexicanos, representados por más de 16 grupos étnicos, y los zapotecos y mixtecos son los de mayor representación. Además, Oaxaca es considerado como uno de los estados con mayor diversidad geográfica y biológica, por su complejo relieve y el elevado número de especies endémicas de reptiles, anfibios, mamíferos y plantas. Bien, ahora, en este contexto, Bianca Bodero nos va a llevar de viaje, de momento ahora solo con su voz, ya veremos luego más adelante, para honrar esa sabiduría de estos pueblos y apoyar emprendimientos locales. ¿Qué te parece, Bianca, si empezamos con las tejedoras? ¿Me hablas un poquito de ellas y cómo son estos encuentros en Once? Pues los viajes en Once, bueno, empezaré contándote que Once somos una comunidad de mujeres, ¿no? Las que estamos en la parte operativa, organizando, creando estas experiencias, todas somos viajeras. Entonces, desde el primer viaje que decidimos hacer, lo pensamos de la forma en la que, ¿qué haríamos para que nosotras, que estamos acostumbradas a viajar solas, nos anotáramos a un viaje Once, ¿no? Entonces, le ponemos los elementos que creemos que son, uno, los necesarios para conseguir sacarle el máximo partido a la experiencia, y dos, los que nos van a llevar a tener conexiones profundas, ¿no? Entonces, el viaje de las tejedoras, que es al que creo que haces referencia, que es Tejiendo la Costa de Oaxaca, es un viaje bien interesante, ¿no? Porque justamente, primero, todas las anfitrionas que nos reciben son mujeres a lo largo de los 8 días, pero tiene una metáfora bellísima, ¿no? Que es justamente la del tejido. Decía Alejandra, una de nuestras guías acompañantes, que estuvo en el último viaje, llegamos siendo hilos y nos vamos siendo huipiles. Me encanta. Y creo que esa es una muy bella definición, porque es el entender ese tejido que somos las mujeres, ¿no? Y esa creatividad que se respira, y lo más bello, ¿no? El poder sentarte a escuchar la historia de una mujer, ¿no? Entonces yo creo que en los viajes hay algo muy importante, que es viajar al reconocimiento, ¿no? Al reconocer la vida, al reconocer el trabajo, la historia de esas mujeres, ¿no? Y se hace desde algo muy sencillo, que es juntarnos, ¿no? Juntarnos, charlar, conocer, explicar el proceso, comer, convivir. Y este ha sido desde muy al principio el propósito de Once, volver a reunirnos como mujeres, como siempre hemos aprendido, y es estando juntas. Totalmente de acuerdo. Y llevándonos a este mundo del tejer, cuéntanos un poquito más de ellas, ¿no? Porque supongo que las materias primas, ¿no? que utilizan, los entornos, ¿no? donde trabajan, no sé, todo ese proceso puede ser que sea completamente diferente a lo que tenemos aquí en España. No sé si me puedes contar un poquito más qué las hace tan particulares, ¿no? de esa región. Bueno, de entrada, como decías, Oaxaca es un estado muy diverso, en el que hay 16 grupos étnicos, 16 lenguas vivas, ¿no? Entonces, solo en el estado de Oaxaca, ¿no? O sea, estamos hablando de que a lo largo de México hay
muchas culturas, muchas formas de tejido, muchas técnicas, ¿no? El viaje de Tejiendo la Costa lo que hace es unir como las dos grandes regiones textiles de la costa de Oaxaca. Luego en el interior y en otras zonas hay muchas otras, ¿no? Entonces vamos a conocer diferentes procesos y técnicas que tienen que ver como pues desde el bordado al telar de cintura, que es donde prácticamente todas las mujeres que visitamos siguen tejiendo con telar de cintura en diferentes técnicas, ¿no? Entonces, la riqueza técnica y iconográfica que tiene en ese sentido el viaje es impresionante, ¿no? Porque la región del Istmo, por ejemplo, que es muy conocida por los bordados y que nos vendrá a la cabeza cuando pensamos en Frida, ¿no? Sí. Esos bordados coloridos de flores, pues esa es como una de las técnicas muy características de la zona del Istmo de Tehuantepec, que es una región cultural muy fuerte, muy potente, ¿no? Y luego está la Costa Chica, que es otra región muy cerca justamente de la zona donde viven afrodescendientes en la costa de Oaxaca. Entonces, bueno, son dos entornos, dos ecosistemas también muy diferentes y dos regiones culturales muy distintas, ¿no? Entonces ahí se trabaja desde el algodón nativo, que es el algodón coyuchi, entonces se hace todo el proceso del algodón desde la siembra hasta el hilado, hasta el teñido con pigmentos naturales, hasta la elaboración en los telares, ¿no? O el caracol púrpura, que es un caracol del cual se extrae un pigmento púrpura que se hace solamente en dos zonas muy concretas, está súper protegido porque durante los años 60 hubo una extracción masiva desde Japón, ¿no? O sea, se llevaron muchos de estos caracoles, entonces ahora está como muy cuidado. Entonces, a nivel técnico es un viaje en sí mismo, ¿no? Como digo, es hacerte un máster en textil realmente, o sea, aprendes muchísimo, ¿no? Pero la belleza del conocimiento es el que hay detrás, ¿no? El que te compartes con esas mujeres, el que nos están contando, ¿no? Cuando nos están contando sobre su vida, sobre los retos comunitarios que han vivido ellas como cooperativas o como familias o como mujeres que salieron de sus comunidades, ¿no? Ese es un tejido maravilloso. Estoy, no sé, intentando imaginar las manos de estas mujeres. Es impresionante, o sea, hay huipiles que vemos que, claro, tú puedes ver la pieza acabada, pero no te puedes imaginar el trabajo que hay detrás, ¿no? O sea, hay mujeres que tejen en telar de cintura, como las de San Mateo del Mar, con un hilo finísimo, o sea, la complejidad que eso tiene, porque un telar es matemáticas, o sea, es impresionante, hasta que no lo ves, hasta que incluso no lo experimentas, ¿no? No te das cuenta de la complejidad que eso tiene. Y el valor, ¿no? De lo que hablamos, ¿no? De lo que es la artesanía, ¿no? Que ahora estamos muy acostumbrados a darle un botón y que salgan cosas. Y esto es brutal y hasta que no lo ves con tus propios ojos, yo creo que como que no lo pones en valor, ¿no? Una vez que... Por eso los viajes son tan transformadores, ¿no? Volvemos a insistir, ¿no? Que el proceso de aprendizaje es tan brutal que ya se queda en una, ¿no? Y esto lo que dices, ¿no? Ya forma parte de ti, te lo llevas. Otro colectivo que también soléis visitar son las pescadoras. Me gustaría que me hablaras ahora de las mujeres del manglar. Uh-huh. Pues son otro proyecto que visitamos en este viaje y ellas pues son una cooperativa de mujeres que se reúne para visibilizar su trabajo como pescadoras como mujeres, ¿no? Porque de alguna forma pues existen apoyos, existen asociaciones, colectivos de pescadores, pero no como mujeres. Entonces ellas concretamente están en el Zapotalito, que es una zona donde están las lagunas de Chacagua, es uno de los primeros parques nacionales de México, una zona espectacularmente bella, ¿no? De manglares que llegan a la costa, muy bonita, pero que también con muchos retos ecológicos, ¿no? Entonces ellas, además de crear esta cooperativa, de conformarla, que pues supone muchos retos, porque sobre todo cuando hay una primera cooperativa en las comunidades, ¿no? Ese primer impulso es muy complejo, también exige muchos compromisos,
por parte de las mujeres, que muchas veces es difícil de sostener porque pues son mujeres que tienen familias, que tienen otros trabajos, que atienden en sus casas, o sea, tienen muchas tareas además de pues las que tejen o en este caso las pescadoras, ¿no? Entonces ellas están vinculadas también con el parque en el monitoreo de la Tishinda, que es como un pequeño mejillón que crece en la laguna y que es una zona que, bueno, es complicado porque las mareas se han modificado mucho en los últimos años, con lo cual está viviendo un reto ecológico importante, además de ser una zona que está empezando a recibir mucho turismo, ¿no? Entonces, cuando las visitamos, justamente salimos con ellas a la laguna a conocerlas a ellas, a conocer su proyecto y a conocer la situación ecológica y ambiental que está viviendo la laguna en concreto, ¿no? Sí, volvemos a lo mismo, ¿no? En el viaje nos adentramos en estas problemáticas, en estos retos, y ahí es cuando interiorizamos, ¿no? El impacto que tiene cada decisión que tomamos en el día a día. Un viaje son 5 sentidos, ¿no? Y en este momento, pues a mí me va el tema de la gastronomía, ¿no? O sea, esos sabores, ¿no? De esa región. No sé si nos puedes hablar un poco, ¿no? De esos platos que seguro que se nos hace la boca agua. Os puedo hablar, pero hay que venir y probarlo. La verdad, bueno, Oaxaca es pues uno de los estados más ricos en gastronomía de México, ¿no? O sea, es de hecho conocida por su gastronomía y pues cada una de estas culturas también tiene una elaboración de platillos diferentes. Claro, en la costa es, o sea, la costa es la intensidad, es colorida, ¿no? Colorida, aromática, llena de matices de sabores y se vive pues de una parte muy importante desde lo que comemos, ¿no? Y justamente en el viaje pues vamos comiendo en casa de las anfitrionas, es la comida que ellas preparan, ¿no? Que esa, pues, ya sabemos que siempre es la más rica, ¿no? La Total. que hacen en casa y preparan pues sus platillos que para ellas son más especiales o los platillos de celebración, ¿no? Entonces en este viaje pues probamos desde el mole que se hace para las mayordomías, que son las celebraciones, hasta pues en fin, ensalada de mariscos, pescados, las garnachas, que son muy típicas de la región del Istmo. Entonces es una explosión de sabor, realmente. Este y todos los viajes, porque la gastronomía en México es algo fundamental, ¿no? Entonces, hay una parte, como bien decías, de los 5 sentidos, de todos los sentidos explotando, ¿no? Y yo creo que eso es algo que te sucede en México, que los sentidos sencillamente no dan abasto para recibir todo lo que están percibiendo. Bueno, yo creo que ya estamos haciendo ya las maletas para ir a verte y disfrutar de esta región. Senderismo o actividades un poquito más en naturaleza, porque en este podcast nos gusta el movimiento y bueno, pues como hemos hablado un poquito antes, pues también es una región que tiene pues un paisaje espectacular. ¿Alguna rutita, alguna zona que nos puedas recomendar para, bueno, pues echarnos a andar y también conectar con la naturaleza? Sí, o sea, en realidad en todo México. Yo, mira, cuando llegué a México, Ana, realmente dije, es que es como todo el mundo en un territorio, ¿no? Porque lo tiene todo, desiertos, selvas, costa, montaña, lo que quieras, lo encuentras en México. Nosotras tenemos un viaje que se llama El Camino del Agua, que es el viaje de Wirikuta y Sierra Gorda, que ese es un viaje con mucho enfoque a lo ambiental y lo natural, ¿no? Entonces conectamos el desierto con la Sierra Gorda, que es pues el desierto es un lugar con muchos retos en cuanto al agua, con la Sierra Gorda, que es un lugar de explosión de ríos y cañones, ¿no? Entonces ahí son 2 zonas que para mí, o sea, el caminar ahí, el conocerlas y además el ser tan distintas y estar tan juntas, que eso es como lo que a mí me sorprende muchísimo de México todavía, ¿no? Que en 4 horas de carretera pasas del desierto a una selva. Entonces, ese contraste de ecosistemas, o en el viaje de Día de Muertos, ¿no? Que empezamos en Veracruz en el bosque mesófilo, bosque de niebla, y en 3 horas estamos en una reserva de cactáceas, ¿no? Entonces,
hay mucho por recorrer. Solamente en Oaxaca hay muchísimas rutas de senderismo, muchas montañas, hay volcanes, ¿no? Justo el otro día venía de estar pues, en el punto más cercano del Poporo, que es un volcán activo que está al lado de la ciudad de México. Es que qué viva está esta tierra, ¿no? Realmente. Entonces, para senderismo, caminatas, naturaleza, México no te la acabas, la verdad. Vale, pues entonces tendré que ir varios meses poder tener un poquito de esencia. Madre mía, cuántas cosas. Es que el Sí. mundo, lo que dices, ¿no? Da para mucho. ¿Qué es un tequio de mujeres? Pues Te quiero de Mujeres es un propósito, es como nuestro propósito profundo en Once, en los viajes para mujeres, que como todo en este proyecto, y lo mencionabas antes, ¿no? Una a veces eh, aprende o se da cuenta de que lo que está haciendo es acompañar a un proyecto, ¿no? No liderarlo, sino acompañarlo, ¿no? Y creo que eso es bien bonito y Once a mí me ha enseñado mucho eso, a estar al servicio de lo que va manifestándose más que lo que yo decido hacer, ¿no? Y Tequio de Mujeres surge justo en la última gran transformación que vive Once, que es cuando nos asumimos y definimos como agencia de viajes para mujeres, como la primera agencia de viajes para mujeres en México. Y surge esta idea y este propósito de crear Tequio de Mujeres. El tequio de entrada es una forma de colaboración comunitaria que sigue existiendo en México. Claro, venir a México o a Oaxaca, en el que pues, el 80% casi de las comunidades viven bajo usos y costumbres, que quiere decir que se toman las decisiones de forma asamblearia. Y el tequio es un trabajo comunitario que se realiza sin remuneración en pro de la comunidad. Es decir, hoy, este domingo, hay tequio y vamos a arreglar los caminos y toda la comunidad ayuda en eso, ¿no? Entonces, primero hay como que ponerse en contexto de qué es el tequio. Y Tequio de Mujeres surge como un espacio de encuentro entre mujeres que emprenden y mujeres que nos apoyamos emprendiendo. Y viene porque en ese momento, que era el momento pues, de la pandemia, como que yo empiezo a explorar un poco el mundo del emprendimiento desde la formación, desde un programa de aceleración, etcétera. Y me doy cuenta de cómo pues estamos muy solas, ¿no? en el camino de emprender, y que a veces lo más difícil es justamente esa soledad que sientes ante decisiones que tienes que tomar, que no estás realmente preparada, ¿no? Porque emprender significa saber de muchas cosas de las que no tienes ni idea. Puedes saber de una, porque bueno, eso ya es otro tema, pero como que nos invitan a que seamos muy buenos en una cosa, pero hay muchas otras en las que pues, son materias completamente nuevas, ¿no? Y es esa inseguridad que sentimos de, ay, estaré tomando el camino correcto, será el equivocado, ¿no? Entonces, qué importante es poder estar acompañada en ese sentido, ¿no? Total. Y de ahí surge esa idea de Tequio de Mujeres, de poder crear una plataforma que reúna mujeres que están emprendiendo, mujeres que tienen tiempo y expertise en algo y quieren acompañar y crear estos espacios de encuentro, ¿no? Que de alguna forma se va a cristalizar en este año, porque empezamos con unos retiros enfocados para emprendedoras, ¿no? Y con actividades que tienen que ver con esto. Que en el fondo, fíjate, tiene mucho que ver con volver al origen de esa primera semilla de Once, ¿no? Entonces todo Total. va como Se va. superponiéndose en capas. Total, total. Pues me parece súper interesante porque, bueno, como hemos hablado antes de ponernos a grabar, ¿no? Creo que es súper necesario, ¿no? Generar estos espacios, ¿no? Porque emprender en solitario creo que no te lleva a ningún sitio, ¿no? Se crece y se aprende en comunidad y en ese sentido, compartir un entorno seguro. Yo lo estoy viviendo muy de cerca con la Escuela de Emprendedoras de Juana Millán. Es brutal, o sea, te da una gasolina, una energía que no te la crees y sobre todo, bueno, pues empiezas también a tener mucha más perspectiva, ¿no? Y a poder compartir, testar en un entorno, bueno, pues que te ayuda mucho a tirar para adelante, porque como hemos hablado también, el emprendimiento es una montaña rusa bestial, donde a veces te lo pasas bien y a veces no también. Así que Así es. eso es.
que tengo más preguntas, Bianca, pero es que no quiero robarte más tiempo, así que lo que vamos a hacer es invitar a la gente a que te siga en redes sociales. Ahora nos dices dónde y bueno, pues continuar este aprendizaje pues a través de la red. Muchísimas gracias, Bianca, por este ratito y un placer el haber compartido este momento. Igualmente, Ana, pues un placer para mí también conectar este espacio de encuentro, este espacio de colaboración. Gracias por abrirlo, este espacio, porque realmente es maravilloso y yo que he podido descubriros y conocer a las mujeres que has entrevistado, pues la verdad ya me he hecho seguidora de Hacia lo Salvaje y pues que sigáis invitando, ¿no?, a las mujeres a explorar ese lado salvaje que es nuestra fuente de creatividad y curiosidad. Así que muchas gracias por la invitación. Y hasta aquí el capítulo de hoy. En las notas del podcast te dejo enlaces a la página web de Bianca, a sus redes sociales y también un enlace a la Cooperativa de Mujeres del Manglar, donde podrás ver un documental sobre ellas, sus proyectos y su gran labor. También te recuerdo que tienes el enlace al perfil de Hacia lo Salvaje en Komoot para echar un vistazo a las colecciones y rutas que vamos mencionando por aquí. Tienes fotos, descripciones, el track y algunos datos de interés. Y nada más, si te ha parecido interesante o tienes algún comentario, me lo puedes dejar en la aplicación donde estés escuchando este capítulo o compartirlo para llegar a más gente, que eso, como ya sabes, ayuda mucho a pequeños proyectos como este. Y ahora sí que sí, me despido. Nos escuchamos el próximo 1 de abril, así que hasta entonces y como siempre, espero que sigas tu camino hacia lo salvaje.